Entonces de esta manera les quedaría completo el ejercicio B, que una vez que terminan de plantear y encontrar los dos valores de los ángulos que les dan, pueden calcular todo lo demás y también hacer las justificaciones. El último ejercicio que tiene en la página 72, el C, se los dejo para que lo hagan ustedes solos. Es muy parecido al B. Me doy cuenta porque veo que cada uno de los ángulos que me dan tiene una incógnita. Entonces recuerden que dijimos, primero distinguir bien cuáles son los dos ángulos que me están dando, que en este caso es el 2 y el 5. Luego miro cómo son esos dos ángulos según el diagrama que tengamos de las rectas paralelas cortadas por una transversal. Una vez que se dan cuenta cómo son, es decir, si son correspondientes, alterno interno, alterno externo, conjugado interno, conjugado externo, ahí se van a la propiedad. O son congruentes o son suplementarios. Recuerden que tienen esas dos opciones. En caso de que sean congruentes, van a tener que plantear la ecuación igualando ambos valores, como pasó en el B. 2 y 8 cumplían la propiedad de ser congruentes porque eran alternos internos entre paralelas. Entonces planteamos la ecuación igualando los valores que nos daban. En caso de que los ángulos cumplan con la otra propiedad, es decir, que sean suplementarios, no vamos a plantear la ecuación de esta misma manera, sino que vamos a tener que sumar los dos valores e igualarlos a 180. Supongamos que 2 y 5 sean suplementarios, que en realidad lo son porque son ángulos conjugados internos. Entonces, como son suplementarios, tendríamos que plantear la ecuación 2x menos 50 más 3x más 25 igual 180. Van a resolver la ecuación, como ustedes ya saben, encontrando el valor de x, lo van a tener que reemplazar en esta x y ahí les va a dar el valor del ángulo 2 y luego reemplazan el valor de x acá para encontrar el ángulo 5. Claramente no les va a tener que dar el mismo resultado porque 2 y 5 no son ángulos congruentes, son suplementarios. Es decir, que la suma de los dos valores que tengan les debe dar igual a 180. Entonces, cuando tengan que encontrar los ángulos y los datos que les dan son con incógnita, tienen dos formas de plantear la ecuación. Si estos dos ángulos cumplen la propiedad de ser congruentes, entonces la ecuación la van a igualar. Los dos valores la van a igualar. Si cumplen con la propiedad de ser suplementarios, entonces ambos valores los suman y lo igualan a 180 grados. Es todo interpretación, acuérdense de las definiciones. ¿Qué quiere decir que sean congruentes y qué quiere decir que sean suplementarios? Después acuérdense que para completar acá con la medida de cada ángulo y con la justificación, tienen que ir mirando este diagrama según el ángulo que me están dando para comparar. Entonces este ejercicio C de la página 72 es obligatorio que lo hagan y que me lo entreguen. En el trabajo práctico, todos los ejercicios que ya les he puesto acá son obligatorios. En el punto 1 tienen 7 ejercicios para hacer. En el punto 2 tienen 3 ejercicios para hacer, es obligatorio que lo hagan los 3. Y el último punto es un verdadero y falso, donde solamente tienen que justificar las falsas, que es más que nada de teoría. Entonces, si se estudian bien la teoría, este verdadero y falso lo van a poder hacer rápidamente. Los ayudo un poquito con el punto 1. Tienen que encontrar la medida de los ángulos desconocidos. Por ejemplo, en el A, acá me están marcando algo importante. Esa marca, ese símbolo así, quiere decir que es un ángulo recto. Y a su vez, si yo ya tengo marcado un ángulo recto, quiere decir que se me están formando 4 ángulos rectos. Entonces, todo esto va a ser otro ángulo recto, esto va a ser otro ángulo recto y esto va a ser otro ángulo recto.
Entonces, si estamos diciendo de que todo esto es un ángulo recto y a su vez todo ese ángulo recto lo tengo separado en dos partes, que no sé si son dos partes iguales, no lo puedo asegurar si no me lo dicen, sabemos que, o podemos deducir que si sumamos este ángulo que dice que es x con este ángulo que es 2x, me va a dar igual a 90. Tampoco podemos suponer de que estos dos ángulos miden lo mismo, porque si este me está diciendo que es x y este me está diciendo que es 2x, al contrario, me está diciendo que este es el doble de este. Pero no sé cuál es ese doble, por lo que la x es un dato desconocido. Entonces, para calcular el valor de x, una de las formas que puede ser es la suma de estos dos ángulos me forman el ángulo recto. Y el ángulo recto sabemos que mide 90 grados. Entonces, x más 2x igual a 90. Resolviendo esa ecuación y despejando x, ya pueden encontrar el valor de x, es decir, el valor de este ángulo. Y para encontrar este, multiplican a ese valor de x por 2 y ya tienen otro ángulo. Obviamente que para verificar, la suma de los dos le tiene que dar igual a 90. Esta es una de las formas para poder hacerlo. Si a alguien se le ocurre otra forma, no hay problema, la pueden hacer, pero tengan cuidado de no considerar de que esta recta divide al ángulo en dos partes iguales, porque no es así. Para el ejercicio B, estos dos ángulos que están marcados, ustedes ya lo conocen, lo estuvimos hablando en los videos anteriores. Fíjense qué propiedad cumplen estos ángulos y según esa propiedad que cumplen es como tengo que plantear la ecuación. En el C es muy parecido a lo que dijimos recién en el A. Miren ahí el símbolo que tienen marcado, es de un ángulo recto, es decir que estos dos ángulos forman uno de 90 grados. Si ya sé cuánto mide este que es alfa, entonces puedo conocer cuánto mide el otro que es desconocido. El D es muy parecido, nada más que ahora no me forman un ángulo recto, sino que me forman un ángulo llano. Acuérdense que el ángulo llano es el que mide 180 grados. O si no, otra forma de verlo es, ustedes ya conocen cómo serían estos dos ángulos, cómo se llaman. Entonces también de ahí pueden deducir qué propiedad cumplen y según la propiedad que cumplen, pueden calcular el valor de x. El E, tienen acá algo que para algunos puede ser nuevo, para otros no. BZ, que está marcado con rojo, es cómo se simboliza la bisectriz. La bisectriz es una recta que divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces acá sí me está diciendo que este ángulo que mide 15 grados es lo mismo que ese ángulo que está simbolizado con la letra delta. Porque al tener esta recta que es la bisectriz me la está separando en dos partes iguales. Entonces acá no hace falta hacer cuentas, lo pueden interpretar con las definiciones. Lo único que tendrían que saber ustedes es cómo hacer para sacar el ángulo épsilon, que también pueden interpretar si toman a los tres ángulos, al épsilon, al delta y a este de 15, me estarían formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Entonces también interpreten cómo plantear la ecuación. En el F otra vez tengo ahí marcado un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90. Por lo tanto, todo esto también forma un ángulo recto, esto también y estos dos también. Entonces ahí podrían ver de qué manera puedo plantear la ecuación para que entre los tres ángulos me formen 90 grados. Y el último, si miramos los tres ángulos juntos me forman el ángulo llano. Entonces también fíjense de qué manera plantean la ecuación para encontrar el valor de x. Y en ese caso, cuando encuentren el valor de x, van a tener que sumarle 6 para terminar de conocer el ángulo alfa. El punto 2 es muy parecido al punto 1, nada más que ahora con rectas paralelas cortadas por una transversal. Entonces van a tener que ver cómo plantear la ecuación, ahora teniendo en cuenta los ángulos que vimos para las rectas paralelas cortadas por una transversal.